perdón, hermanos, estamos hoy aquí hablando acerca de la unidad. Nuestra cita la encontramos ahí en Devarim 8:4 y queremos ver unas palabras importantes antes de entrar a nuestro tema. La primera palabra es fricción, que significa rozamiento entre dos cuerpos en contacto. También significa restregar, y otro significado es fuerza que proviene del movimiento libre y que crea una separación. La siguiente palabra es dividir, y esto significa establecer una separación entre dos personas. La palabra hebrea para dividir es halak y tiene el valor gemátrico de 183, que nos viene resultando 3, nos da la letra Gimel. Esto nos habla la Gimel nos habla de orgullo y de egoísmo, y es la letra que no está dentro de los 72 nombres, precisamente por tratarse de una letra que representa el egoísmo. La fuerza y el poder del enemigo están en crear separación. Y cuando hablamos de poder del enemigo, esta palabra que es Yav, que significa medios, bastante y dominio, entre otras cosas, nos está hablando de que la separación es un medio que el enemigo quiere utilizar para debilitar el pueblo de Dios. Usted sabe que todo lo que no está unido no tiene fuerza. Yeshua nuestro Señor lo dijo: un reino dividido contra sí mismo no puede permanecer. Así que por eso queremos hoy hablar un poquito acerca de lo que es la unidad y poder entender, hermanos, la necesidad que tenemos de no solo amar la unidad, sino buscar la unidad. Esforzarnos por mantenernos unidos, sobre todo en estos tiempos que estamos ya por entrar a nuestra redención final. Necesitamos buscar esa parte de la unidad. La Torah, hermanos, tiene 600,000 letras y cada letra tiene un propósito. Ahora, se dice que si llega a faltar una letra de la Torah, esta falta invalida la Torah. Entonces, de la misma manera hay 600,000 chispas de luz del Creador en esta tierra. Así como salieron de Israel 600,000 almas, de Egipto, y así como entraron a Canaán 600,000 almas, y así siempre han entrado 600,000, nos habla de 600,000. En este mundo hay 600,000 chispas divinas. Ahora podemos decir, pero hay más gente, no es mucho más, son mucho más personas, pero cada chispa la podemos compartir entre varios. Entonces eso nos habla de que hay una totalidad de 600,000 chispas divinas, y así como cada palabra, cada letra que conforma la Torah, que son 600,000, tiene un propósito. De la misma manera nosotros, como chispas del Creador, tenemos un propósito también, cada una. Aquí no hay de que tú no vales, tú no sirves, tú eres inútil, tú no eres parte de, tú eres muy malo, sino que todos formamos parte de. Y precisamente eso nos habla de una unidad, de que todos somos parte de, y que debemos de valorar, hermanos, debemos de crear esta conciencia de que todos somos importantes, absolutamente todos. Desde el más pequeño, en cualquier ámbito que usted quiera ver, hasta el más grande. Todos somos importantes y todos somos parte de. Eso nos debe llevar a tener la conciencia de que debemos valorarnos y debemos unirnos, porque somos una sola alma. Ahora, para no crear una separación, no debemos juzgar. Y ya vimos hace un momento la parashá. Nos hablaba precisamente de lo que es la shonará, lo que es juzgar, lo que es hablar mal, criticar. Porque eso, hermanos, nos crea separación. ¿Sí? Cuando nosotros empezamos a criticar y juzgar, eso nos va a crear separación. Y por lo contrario, debemos de tratar a cada persona con dignidad, porque dijimos que todos somos parte de esas chispas divinas. Entonces debemos de tratarnos con dignidad, y eso nos lleva, hermanos, a Filipenses 2:3, porque la palabra para dignidad
en el hebreo es She'er. Y le voy a invitar a que me lean, por favor, Filipenses 2:3, mientras yo le anoto aquí la palabra en hebreo para dignidad. ¿2:3 o 13? 3. Dice así: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Bien, ¿qué tiene que ver esto con dignidad? La palabra en hebreo para dignidad, que es she'er, significa elevación de rango y descubrir. Elevación de rango y descubrir. Entonces, esto nos lleva a entender que cuando nosotros vamos a tratar con dignidad a una persona, nosotros vamos a elevarla por encima de nosotros, ¿sí? Eso es tratarla con dignidad. Y debemos descubrir sus talentos, debemos descubrir sus dones, y precisamente eso es lo que nos dice el Shaliach Shaul ahí en Filipenses, cuando dice cada uno, ¿qué, hermano? Abisai. La última parte, la parte B de ese verso, es lo que concuerda con este significado de She'er. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Exacto, dice, cada uno debe estimar a los demás superior a sí mismo. O sea, debemos que elevarlos de rango. No debemos verlos hacia abajo, sino debemos verlos hacia arriba, ¿no? Como superiores a nosotros, dice la palabra del Eterno. Ahora, regresamos a nuestra cita anterior, la del inicio. Dice que el vestido de Am Israel no envejeció. ¿Cuántos años anduvo Israel en el desierto? 40 años. 40 años su ropa no envejeció. ¿Por qué no envejeció? Porque entre ellos no había fricción, no había roces, no se restregaban nada, no se echaban en cara nada, sino que ellos mantenían la unidad. Y eso de que no envejeció su ropa claramente es un milagro. Es el poder de Dios que se movía dentro de ellos. Ellos fueron una generación muy elevada que pudieron ver esos grandes milagros precisamente porque tenían unidad. Tuvieron sus caídas, sus descalabros, sus tropiezos como todos, pero eran un pueblo muy unido. A la fecha, hermanos, la nación de Israel es una nación muy unida, que se ayudan entre sí porque ellos traen esa escuela. Así que eso provoca que haya milagros, así como el milagro de que, bueno, no se envejeció su ropa, ese es un milagro, su piel no se hinchó a pesar de que iban caminando tantas horas, ese es un milagro. Pero ¿por qué lograron ver esos milagros? Precisamente porque ellos guardaban la unidad, porque ellos no, había fricciones entre ellos, no había separación. En otras palabras, no había orgullo, ¿no? No había división, y vemos que atrás de división está el egoísmo. Pues no lo había entre ellos, sino que ellos se mantenían unidos. ¿A dónde nos lleva este entendimiento entonces? Que si ellos estaban unidos, había milagros. Nos lleva a entender que por qué a veces no vemos nosotros milagros en nuestras vidas, milagros ahondando un poquito en milagros más que no se ven comúnmente, ¿no? Porque ya sabemos que cada día que amanece es un milagro, pero a veces milagros más grandes, si se puede decir de esta manera, es para darme a entender, a veces no los vemos precisamente porque no guardamos la unidad. Entonces le digo, esto nos lleva a entender que la separación evita ver milagros. La división permite que no veamos milagros, impide ver milagros y proezas del Eterno. La separación no nos deja avanzar. Si nosotros pudiésemos entender eso, que viniera, hermanos, una revelación a nuestra vida, de poder entender que realmente cuando no estamos unidos no podemos ver la mano poderosa de Hashem en nuestra vida como debíamos de verla, como la vio el pueblo de Israel en el desierto, como la ven aquellos que buscan la unidad, porque la unidad provoca precisamente que haya milagros y grandezas del Eterno.
Entonces, cuando hablamos de unidad, ¿sí? Escuche bien, vamos a ver 3 aspectos. Cuando hablamos de unidad, estamos hablando de unidad propia, ¿sí? Nosotros debemos ser ejad, nosotros debemos ser unidos, yo debo ser unida, yo misma. No sé si me logre dar a entender. Para ampliar un poquito el entendimiento, vamos a Jacob 1:8, ¿sí? Vamos a la palabra del Eterno. Y por favor escuche, le voy a pedir al hermano Oscar que lo lea, y al hermano Abisaí, Zacarías 14:17, y al hermano Daniel, Amós 3:3. ¿Sí? Vuelvo a repetir, hermano Oscar, Jacob 1:8, hermano Abisaí, Zacarías 14:7, y hermano Daniel, Amós 3:3. ¿Zacarías 8:7? Sí. Jacob, en las versiones Reina Valera Santiago, 1:8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Muy bien. Estamos hablando de la unidad personal. Quiere decir que nosotros debemos ser íntegros. Debemos, como se dice comúnmente, ser de una sola pieza. O sea, dentro de nosotros a veces hay división, inestabilidad. Entonces dice, el hombre de doble ánimo, o sea, el que tiene 2 pensamientos, el que tiene 2 actitudes, el que tiene dos caras, no, ni siquiera está unido dentro del mismo. Imagínese a su alrededor. Entonces, cuando hablamos de unidad, hablamos desde aquí, arrancando desde nosotros mismos. Si voy a pensar, si voy a creer en la palabra de Hashem, voy a ser honesta conmigo misma, voy a ser íntegra en eso que yo ya decidí. Si yo ya decidí creer, entonces yo debo ser honesta, debo ser íntegra de una sola pieza y decir, ya creí y nada me va a mover. No puedo tener otro pensamiento. Si yo tengo otro pensamiento y lo permito y le doy cavidad y empieza a trabajar dentro de mí, entonces ya no estoy unida en mí, dentro de mí, ya hay división. Y la división, ¿qué es lo que va a causar? Que yo no vea milagros del Eterno. ¿Sí? Entonces si yo tengo mi mente dividida entre sí y no, como dijo el mismo apóstol Jacob, de una fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. O sea, yo no puedo tener 2 pensamientos, o creo o no creo, ¿sí? O entiendo o no, porque no podemos estar tantito sí, tantito no, porque eso nos lleva a que no avancemos. Cuando no hay unidad de nosotros, la separación, la división, dijimos que separa, divide e impide ver milagros, ver la mano poderosa del Creador. Entonces, para arrancar la unidad es dentro de mí misma. Debo ser una sola pieza. También la unidad debe ser en nuestra familia, ¿sí? Ahora vamos a la segundo círculo de la unidad, que es Zacarías 14:7, como familia. ¿Qué dice? Será un día el cual es conocido de Hashem, que no será ni de tarde, ni de día, ni de noche. 14:17. 14:17. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al rey, Hashem de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia, no vendrá sobre ellos lluvia. Sí, ahora dice, cuando en el tiempo final dice, cuando la gente tenga que subir a Jerusalén, deben subir porque por familias, ¿sí? Entonces, dentro de nuestra familia debe haber unidad. Máxime si es que todos conocen del Eterno. ¿Y de qué unidad estamos hablando? Vamos a dar un ejemplo muy, muy común. Pues vamos a ayunar este día, ¿no? Y si es una orden, tal vez algunos digan, pues yo no quiero, otros pues bueno, yo sí, bueno, otros pues ya que ya no hay unidad, ya cada uno está teniendo pensamientos diferentes, cada uno está separado, o sea, está creando una separación, y esa separación va a provocar que no podamos ver el poder de Dios dentro de nuestra familia. Por eso a veces dentro de la familia no todos quieren buscar las cosas de Dios, porque precisamente ven esa separación entre los que ya conocen.
si hay, por ejemplo, dos que sí conocen y esos dos no se ponen de acuerdo, ¿qué dice Eclesiastés? ¿Sí? O Coelet dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? No se puede. Entonces, también como familia debemos estar unidos. Lo que dice la cabeza de hogar se lleva a cabo, ¿sí? Siempre y cuando sea respecto a las cosas del Eterno. Pero es una énfasis que quiero dar, que como familia debemos estar unidos, que no podemos darnos el lujo de dividirnos, de separarnos, de crear distintos pensamientos aún dentro de la familia. Debemos estar unidos. Y no estoy hablando de unidad, de que cuando uno, a lo mejor un miembro de la familia se accidentó y todos corremos. Digo, eso es, hasta en el mundo lo hacen. Eso no es unidad espiritual. Cuando hablamos de unidad espiritual estamos hablando de todos sentir lo mismo, de todos pensar lo mismo, de todos actuar igual dentro de las cosas de Dios, porque esta es la unidad que quiere Hashem. Después vemos que debemos tener unidad como congregación, ¿sí? Y solo enfatizando lo que dije de la familia, por eso es que dice Zacarías, deben ir por familias. Cuando vayan a adorar, deben ir por familias, porque la familia debe estar unida. Ahora vamos a Amós 3:3, nuestro hermano Daniel. ¿Llegarán dos personas juntas sin haber así acordado? Ahora, confirmando lo que dice Eclesiastés, o Coelet dice, ¿andarán qué, hermano? ¿Viajarán dos personas juntas sin haber así acordado? Dice, ¿viajarán dos juntos si están de acuerdo? Dice, no pueden. Entonces, como congregación, siendo más de dos, siendo varias personas, no podemos viajar hacia nuestra tierra prometida, no vamos si no estamos de acuerdo. Estar de acuerdo es unidad, ¿sí? Estar de acuerdo es unidad. Y volvemos al ejemplo de la familia. Debe haber unidad de pensamiento, ¿sí? Debe haber unidad, debemos de estar pensando todos lo mismo, debemos estar sintiendo lo mismo. Ahora, mire esto que le voy a decir. De pronto decimos, a ver hermanos, vamos a orar. No sé, en el tiempo de administración ya se dio la palabra del Eterno, vamos a pasar al altar, vamos a orar. A ver hermanos, vamos a orar. Y tal vez puedan pasar todos. Estamos actuando todos igual. Pero esto no es unidad. Solo estamos haciendo algo juntos. Pero no precisamente vamos a estar unidos. ¿Cuándo es que estamos unidos? Cuando todos tenemos el mismo sentir de decir, voy a buscar, voy al altar porque necesito, porque amo al Creador, porque quiero conectar con Él, porque quiero estar en comunión con Él. Si unos pasan pensando en que, bueno, ya pasó rápido porque ya me tengo que ir para que esto se acabe pronto, y otro pasa pensando en que quiere conectar con el Creador, ya no, porque ya hay un desacuerdo, ¿sí? Y ya no podemos viajar juntos, porque ya hay un desacuerdo. Entonces, cuando hablamos de unidad, estamos hablando de un mismo sentir, de un mismo pensar y de un mismo actuar. Y esto, hermanos, si nosotros vamos buscando esta unidad, realmente esto va a provocar que nosotros viajemos juntos hacia nuestra meta final. Debemos esforzarnos, no tanto así como que, bueno, ya voy a hacerlo y hacer lo que todos hacen, sino más bien tengo que armonizar, debo esforzarme porque mi mente armonice con todos los demás. Cuando de pronto un hermano viene animado, pues vamos a hacer esto, hermanos, para la obra del Eterno, debemos esforzarnos por entrar en esa armonía, ¿sí? De entrar en su mismo entusiasmo, de entrar en su mismo ánimo y de conectarnos con ese ánimo, conectarnos con ese entusiasmo, conectarnos con ese trabajo que ese hermano quiere hacer para el Eterno. Pero si nos mantenemos indiferentes, aunque digamos amén, o aunque digamos sí, todos al unísono, eso no es unidad. Entonces debemos nosotros buscar y luchar por esa unidad, porque a través de eso vamos a poder ver
la mano del Creador, milagros del Eterno. En el hebreo, como bien sabemos todos, la palabra uno, hablando de que todos debemos ser uno, en el hebreo es la palabra ejad. ¿Sí? Y se las vamos a poner aquí en hebreo para que usted vea. Esto es ejad y tiene el valor numérico de 13. ¿Sí? Ahora, aquí vamos a tomar dos. Vamos a tomar los dos porque reduciendo 13 nos va a dar 4. ¿Sí? Entonces, tendríamos el 13 y tendríamos el 4. En otras palabras, tendríamos la letra Lamed, la letra Mem, y tendríamos la letra Dalet. ¿Sí? Mem, que es 13, y Dalet, que es 4. Ahora, la Mem, estamos hablando de Had. ¿Qué está atrás de la palabra Had? ¿Qué está oculto atrás de uno, de unidad? Atrás de la Mem significa sabiduría. Y no sé si a usted le golpeó esto, pero a mí sí me golpeó. ¿Qué es lo contrario de sabiduría? Ignorancia. ¿Sí? Ignorante. ¿Quién causa división? El ignorante. ¿Y quién busca la unidad? El que es sabio. ¿Y qué es la sabiduría? El principio de la sabiduría es el temor a Hashem. Entonces, ¿quién ama la unidad? ¿Quién busca la unidad? ¿Quién se esfuerza por tener la misma visión que su hermano? El que es sabio. El que tiene temor del Creador. Ahora, si tomamos la letra Dalet, nos habla de puerta. ¿Quién es la puerta? Yeshua. ¿Quién va a buscar la unidad? El que realmente tiene a Yeshua en su corazón. El que realmente le ha abierto su corazón al Salvador. Entonces, esa persona, hermanos, realmente tiene a Yeshua y lo va a demostrar ¿cómo? Uniéndose, buscando esa unidad. Aparte, hermanos, de que la unidad, como dijimos que Ejad, Ejad que es 4, que representa la letra Dalet, que es puerta, la unidad nos abre las puertas del cielo. ¿Sí? Así, hermanos, así como tal. La unidad nos abre las puertas del cielo. Pero imagínense, hermanos, si ni siquiera a veces somos unidos dentro de nosotros mismos, ¿no? En la primer área o el primer círculo de la unidad. Entonces, ¿cuáles puertas se van a poder abrir si no estamos teniendo unidad? Bien. Ejad, hermanos, también viene de la palabra Ahad. O sea que solamente cambiamos la primer letra y en lugar de E le ponemos A. Y esto es Ahad. Y esta palabra significa ordenar los pensamientos de uno. ¿Sí? Es una raíz de Had, pero esta significa ordenar los pensamientos de uno. Y es precisamente eso lo que le digo. Cuando vamos a buscar la unidad, debemos ordenar nuestros pensamientos. Poner en orden nuestros pensamientos y decidir, bueno, yo voy a buscar primero mi propia unidad. ¿Sí? Voy a tener un solo pensamiento. Voy a tener un solo pensamiento para estar unida dentro de mí. Y enseguida yo voy a ordenar mis pensamientos. Tal vez yo no tuve la idea que tiene el hermano, tal vez no he recibido la revelación que recibió el hermano, pero voy a ordenar mi pensamiento junto con él. En otras palabras, me voy a alinear. ¿Sí? Me voy a alinear. ¿Qué pasa, hermanos, si ponemos una persona aquí y atrás de ella ponemos otra, pero exactamente bien alineada atrás? Y la atrás ponemos otra igual. Se va a ver como una sola persona. Y eso significa Ahad. ¿Sí? Ordenar nuestros pensamientos, alinear nuestros pensamientos a los pensamientos del hermano. Y obviamente todos los hermanos alineando nuestros pensamientos a la palabra del Eterno. ¿Sí? Eso es unidad. Por lo tanto, como la división es una fuerza, dijimos, es el poder del enemigo, del maligno, entonces unidos debemos derrotar esa fuerza. Y no estoy diciendo que no está bien que reprendamos, digo, sí debemos reprender para
sacar al enemigo de nuestros medios. Pero otra forma, hermanos, de eliminar al enemigo de nuestros medios, ¿cuál es? Unirnos. Porque dijimos que la división, que es la que busca el enemigo, es la que provoca que es su poder y su fuerza de él. Entonces, ¿cómo lo debilitamos? Uniéndonos. Así le quitamos poder y le quitamos fuerza al enemigo. Y eso es el esfuerzo que debemos hacer por eliminar esas fuerzas de división. Ahora, la unidad, hermanos, pues nos trae el bien. Por lo consiguiente, ¿qué nos trae la división? El mal. La unidad nos trae armonía. ¿Qué nos causa la división? Desarmonía. La unidad nos trae fuerza. La división que nos causa debilidad. ¿Sí? Ahora, para finalizar, quiero que se quede con este pensamiento. Nuestra meta es alcanzar, llegar a la redención final y alcanzar el Olam Jabá, ¿no? Esa es nuestra meta. Regresar a nuestro origen, volver a nuestras raíces, a la presencia del Creador como tal, ya corregidos, etcétera, ¿no? Y ese es nuestro deseo y nuestra meta. Pero si nosotros damos cavidad a tener dos pensamientos, si no sabemos unirnos como familia, si dentro de una familia unos piensan otra cosa y otros piensan otra, unos una y otros otra, si como congregación no queremos unirnos y al contrario a veces tenemos hasta celos por la revelación o por el trabajo que algún hermano está haciendo, si criticamos, como decía la parashá, y a los hermanos por lo que hacen o dejan de hacer, entonces todo eso es división. ¿Cómo vamos o cómo anhelamos llegar al Olam Jabá si en el Olam Jabá todo es unidad? No vamos a armonizar. Simplemente no vamos a caber, no armonizamos con esa unidad que hay allá. Entonces, para armonizar y llegar a ese lugar, tenemos que empezar a practicar aquí. No dijimos que Shabbat dice la palabra del Señor y cuando estemos en el milenio y el oso, el lobo con el cordero, etc., dice, y todos nos reuniremos a celebrar el Shabbat, ¿sí? Y subiremos a Jerusalén a celebrar las fiestas y eso. Y entonces aquí, porque lo hacemos, es un ensayo, ¿no?, de lo que vamos a hacer en aquel día. De la misma manera, para llegar a Olam Jabá, tenemos que buscar la unidad para poder armonizar con esa atmósfera, con ese estado de unidad que hay allá. Acuérdense, en el 1% todo es dualidad, todo se divide, pero en el 99% todo es unidad. Entonces debemos aprender a luchar y tener unidad aquí para poder armonizar allá. Ya cuando lleguemos eso no se nos va a hacer raro ni extraño, sabemos de qué se trata, sabemos qué es eso de estar unidos. Pero principalmente, hermanos, si queremos ver, bueno, mientras estamos en este mundo, si queremos ver la mano del Creador en nuestra vida, pues debemos empezar a buscar esa unidad, porque dice la palabra de nuestro Padre Celestial, ahí el Señor envía bendición y vida eterna, cuando estamos, ¿qué? Juntos, pero aclara el mismo, dice juntos en armonía. ¿Y qué es armonía? Unidad. Entonces dice, no nada más estar juntos, es tener armonía, o sea, estar en un solo sentir, en un solo pensar, para que de esa manera el Eterno ahí envíe esas bendiciones que tanto estamos necesitando. Así que es la invitación, hermanos, de la palabra del Eterno, a que nosotros guardemos esta unidad y busquemos esa unidad y luchemos y nos esforcemos por obtener esa unidad. De verdad que Hashem ponga en nuestro corazón el empezar a buscar primeramente la unidad personal y enseguidita la unidad como familia. Cuando alguien de tu familia tenga una idea, tenga un plan, no se lo truenes, hermano. O sea, no te opongas, a menos que sea algo que no descabellado, pero no te opongas, porque ahí en el momento que tú te opones, empiezas a crear división y eso empieza a debilitar tu familia. Entonces, vete de su lado y acepta y recibe lo que ese miembro de tu familia está diciendo y únete a él para que se empiece a crear una unidad espiritual poderosa
que el día de mañana va a traer bendición abundante sobre tu hogar y no vamos a tener que andar batallando con tantas situaciones adversas, principalmente en estos últimos tiempos. Shalom, Shabbat Shalom, hermanos, sigamos adorando al Eterno, busquemos la unidad y esforcémonos por tener un mismo pensamiento y estar en un mismo sentido.